Hola a todos nuestros increíbles seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Si eres fanático de las series turcas, de esas historias que te atrapan desde el primer momento y te hacen sentir parte de ellas, entonces este tema te va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y sí, el título lo dice todo, vamos a hablar de la relación de Burak Özçivit con Neslihan Atagül. Sé que muchos de ustedes se preguntan cómo es su vínculo fuera de las cámaras, especialmente después de la química tan increíble que mostraron en pantalla. Así que si te gusta el chisme sano, las historias detrás de cámaras y por supuesto, estos dos talentosos actores, quédate con nosotros. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribir si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Burak Özçivit y Neslihan Atagül se convirtieron en un dúo inseparable en la mente de millones de fans gracias a su trabajo en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos lugares. ¿Qué serie? Si no la han visto de verdad, se están perdiendo de una historia de amor apasionada, llena de giros inesperados, drama y una actuación que te deja sin aliento. En esta telenovela, Burak interpretó a Kemal Soydere y Neslihan a Nihan Sezgin. Y la conexión que tenían en pantalla, wow. Era palpable. Se sentía tan real, tan auténtica, que era imposible no creer en su amor. Sus miradas, sus diálogos, incluso sus silencios, todo comunicaba una profundidad emocional que pocos actores logran. Por eso, no es de extrañar que los fans se volcaran con ellos, deseando que esa chispa traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. ¿Pero qué pasa cuando la cámara se apaga? La línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada para los espectadores, pero para los actores, mantener esa distinción es parte de su arte. Burak Özçivit, a lo largo de su carrera, ha sido conocido por ser un profesional, y también por ser bastante reservado en cuanto a su vida personal. Y lo mismo podríamos decir de Neslihan. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo, enfocándose en su trabajo y en su desarrollo artístico. Sin embargo, la intensidad de Kara Sevda hizo que las especulaciones sobre su relación fueran inevitables. Los fans ilusionados con la pareja que formaban en la serie, anhelaban verlos juntos fuera de ella, quizás en eventos, o compartiendo momentos más íntimos en redes sociales. Y es aquí donde entra el papel de Burak Özçivit hablando de su relación con Neslihan Atagül. Aunque ambos actores han sido siempre muy discretos, han habido momentos en los que han hablado sobre su amistad y la dinámica que compartían en el set. Burak, en varias entrevistas a lo largo del tiempo, ha elogiado a Neslihan como una colega talentosa y una persona maravillosa. Siempre ha destacado la profesionalidad con la que trabajaban juntos y el respeto mutuo que se tenían. Él ha mencionado en más de una ocasión que la clave para la química tan fuerte en Kara Sevda residía en la confianza y la apertura que tenían el uno con el otro para explorar a sus personajes y las emociones que estos sentían. No se trataba solo de memorizar diálogos, sino de realmente meterse en la piel de Kemal y Nihan y vivir su historia. Burak ha sido muy claro al decir que su relación con Neslihan siempre fue de un profundo respeto y una gran amistad. Ha enfatizado que ambos entendían la importancia de sus roles y se apoyaban mutuamente para dar lo mejor de sí. Él ha llegado a decir cosas como, Neslihan es una actriz increíble. Trabajar con ella fue un placer. Desarrollamos una química muy especial en la serie porque nos entendíamos muy bien y nos apoyábamos en cada escena. Esta mentalidad profesional es lo que realmente eleva el nivel de su actuación y por ende, de la serie en sí. No se trata de forzar una relación, sino de construir una conexión artística sólida basada en la confianza y el talento compartido. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, los actores a menudo desarrollan amistades muy cercanas con sus compañeros de reparto, especialmente cuando pasan largas horas juntos filmando proyectos intensos como Kara Sevda. La conexión que se crea en el set puede ser muy fuerte, y eso es precisamente lo que los fans perciben. Pero esa conexión en el set no siempre se traduce en una relación romántica. Y en el caso de Burak y Neslihan, lo que hemos visto y escuchado de Burak, y también de Neslihan en entrevistas separadas, es que su vínculo se mantiene en el ámbito de la amistad y el compañerismo profesional. De hecho, la vida personal de Burak Özçivit ha tomado un rumbo muy específico. Él está casado con Fariye Epsen, otra actriz turca muy querida. Y juntos tienen una familia.
La relación entre Burak y Farideh es pública y bastante seguida por los medios, y han demostrado ser una pareja sólida y enamorada. Esto, por supuesto, pone un punto final a cualquier especulación sobre una relación romántica con Neslihan. Burak ha sido muy respetuoso al hablar de su matrimonio y su familia, y siempre ha mantenido una clara distinción entre su vida profesional y su vida privada. Cuando se le pregunta sobre su relación con Neslihan, él siempre la describe en términos de amistad y respeto profesional. Él nunca ha alimentado los rumores, sino que siempre ha sido transparente sobre la naturaleza de su vínculo. Neslihan Atagul, por su parte, también está casada con el actor Kadir Doğulu, con quien también compartió pantalla en una serie anterior, Fatih Sultan Mehmet. Su matrimonio también es una relación bien conocida y querida por el público. Por lo tanto, la relación entre Burak y Neslihan, desde la perspectiva de Burak y por lo que sabemos de Neslihan, se ha mantenido siempre en el plano de una fuerte amistad y una colaboración artística exitosa. Burak ha sido muy inteligente al manejar estas preguntas en entrevistas. Siempre con una sonrisa ha respondido de forma educada y clara, sin dar lugar a malentendidos. Ha destacado que la gran química que se veía en Karasevda era un reflejo de su habilidad actoral y de la buena sintonía que lograron crear para el beneficio de la historia. Él ha dicho algo así como, la audiencia amaba la pareja de Kemal y Nihan, y eso significa que hicimos nuestro trabajo bien. Neslihan y yo pusimos todo nuestro esfuerzo en hacer que ese amor pareciera real, y creo que lo logramos. Nuestra amistad es el resultado de ese trabajo conjunto y del respeto que nos tenemos como profesionales. Es fascinante cómo los fans a veces se apegan tanto a las parejas de ficción que desean que su amor sea real. Y en el caso de Karasevda, la química era tan potente que era difícil no caer en esa fantasía. Pero es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan roles. Y la forma en que Burak ha hablado de su relación con Neslihan demuestra esa madurez y profesionalismo. Él valora la amistad y el vínculo que crearon en el set, pero siempre ha sido consciente de los límites. En resumen, si nos basamos en lo que Burak Özçivit ha compartido en entrevistas, su relación con Neslihan Atagul es la de dos colegas talentosos que desarrollaron una amistad muy fuerte y un respeto mutuo durante su exitosa colaboración en Karasevda. La química que vimos en pantalla fue el resultado de su dedicación a sus personajes y de su capacidad para conectar a un nivel artístico profundo. Pero fuera de las cámaras, ambos han seguido sus caminos personales y profesionales, cada uno con sus respectivas parejas y vidas. Burak siempre ha hablado con admiración de Neslihan como actriz y como persona, destacando la profesionalidad y el compañerismo que compartieron. Nunca ha habido indicios, desde su propia voz, de que su relación haya trascendido la amistad y el ámbito laboral. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, desentrañando un poco lo que hay detrás de esa química tan especial que conquistó a tantos. Hemos visto cómo Burak ha hablado de su vínculo con Neslihan, enfatizando la amistad, el respeto profesional y el éxito de su colaboración en Karasevda. Y cómo, a pesar de la intensidad de su historia en pantalla, su relación fuera de las cámaras se ha mantenido en un plano de compañerismo y admiración mutua. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. De verdad, su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Si les ha gustado este vídeo y les gustaría que habláramos de otros actores o de curiosidades del mundo del entretenimiento turco, por favor, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y también si tienen alguna pregunta. Sus comentarios nos inspiran muchísimo. Y no olviden, si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, por favor, denle un buen me gusta. Eso nos ayuda a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Burak, de Neslihan o de Karasevda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les dejo por aquí un enlace a nuestro último vídeo, por si se lo perdieron. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo. Hasta luego.